Señoras y señoritas, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. El área sombreada de esta figura es 18 unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrarlo. Vamos a ampliar este cuadrado una distancia hacia la derecha, una distancia R, ¿sí? Esta distancia es R porque es el radio de este círculo que tenemos aquí. Vamos a ampliar esta distancia de aquí. Luego bajamos una línea verticalmente que va a pasar por el centro del círculo. Y ahora trazamos una línea hasta acá, de nuevo uniendo al cuadrado. Hemos ampliado este cuadrado y lo hemos convertido en un rectángulo de lado 6 más este pedacito de aquí que habíamos dicho que es R. Muy bien, desde aquí hasta aquí pues es el radio del círculo, por lo tanto es R. Y desde aquí hasta acá estarán de acuerdo ustedes que como esta línea es paralela a esta línea, debe medir 6 también. Y como toda la línea mide 6 y le quitamos este pedazo, entonces esto de aquí es 6 menos R. Fascinante. Ahora por aquí estamos uniendo el radio a una línea tangencial y por lo tanto hay 90 grados. Muy bien, y por aquí como esta línea es paralela a esta, pues también van a haber 90 grados. Fenomenal. Ahora tenemos que el área sombreada va a ser igual al área total. Vamos a pintar esto de aquí y esto de aquí también. Entonces ahora va a ser toda esta área, va a ser el área total. Esta área está conformada por la mitad de un cuadrado, de este cuadrado del lado 6, fíjense, este pedacito de aquí que es la mitad porque esta es la diagonal y divide en dos partes iguales al cuadrado. Entonces tenemos la mitad de un cuadrado más este rectángulo de aquí, ¿sí? Más el área de un rectángulo, vamos a dibujar bien este rectángulo, y menos el área de estos dos triángulos, de este triángulo que está en blanco aquí, y del otro triángulo también, que lo vamos a llamar triángulo 1 este de aquí, y a este de acá, triángulo 2, área del triángulo 2. Fenomenal. Tenemos que el área sombreada va a ser igual al área del cuadrado, en la mitad del cuadrado. Este cuadrado de aquí tiene área 36, porque es lado por lado, 6 por 6 me da 36. Entonces nos queda 36 dividido para 2 porque estamos hablando de la mitad. Ahora por aquí tenemos pues un rectángulo, que es base por altura es su área, ¿no? La base es R y la altura pues es 6, porque toda esta línea mide 6. Menos el área del triángulo 1, que es este triángulo de aquí. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base es 6 más R, la altura es R y todo esto sobre 2. Luego tenemos menos el área del triángulo 2, que es este de aquí. La base va a ser R, la altura va a ser 6 menos R. Y pues todo esto sobre 2. Fascinante. Tenemos que el área sombreada es igual. 36 sobre 2 pues es 18 más 6 por R es 6R. Y ahora vamos a multiplicar simplemente el numerador. R por 6 me da 6R. Vamos a poner este menos aquí y luego 6R y R por R, R cuadrado. Todo esto sobre 2. Menos R por 6, 6R y R por R, R cuadrado. Muy bien, todo esto sobre 2. Fantástico, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a 18 más 6R y por aquí pues vamos a distribuir este denominador para cada término. También el signo vamos a multiplicarlo. Menos por más me da menos, menos 6R sobre 2. Menos por más me da menos y menos R cuadrado sobre 2. Por aquí menos 6R sobre 2. Y luego menos por menos más R cuadrado sobre 2. Fascinante. Tenemos, señores y señoritas, que el área sombreada va a ser igual. Por aquí podemos eliminar, fíjense qué maravilla. Eliminamos por aquí esto con esto. Y por aquí tenemos 6 sobre 2 que nos da 3. Y 6 sobre 2 que nos da 3. Menos 3R y menos 3R es menos 6R. Y más 6R pues se elimina todo y nos ha quedado que el área sombreada, señores y señoritas, es 18 unidades cuadradas. Como lo habíamos predicho en un inicio. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.